Mi esposa pensó que se llevaría la mitad en nuestro divorcio, pero no sabía que la casa no era mía. Gracias, papá. Tengo 36 años, soy ingeniero civil y he trabajado en construcción desde que terminé la universidad. Soy una persona bastante tranquila, siempre he sido lógico y pragmático, y creo que eso me ha ayudado a mantener la calma en medio de la tormenta. Mi historia es algo que parece sacado de una película o una mala novela, pero es tan real que duele. Estuve casado durante 5 años con mi ahora exesposa, a quien llamaremos simplemente ella. Me niego a usar su nombre porque honestamente no se lo merece. No tuvimos hijos, lo cual ahora parece un pequeño consuelo. Nuestra relación comenzó como cualquier otra, llena de amor, risas y sueños compartidos. Nos conocimos a través de amigos en una fiesta en Austin, Texas. Ella trabajaba como fotógrafa independiente y yo estaba en una empresa mediana de construcción, nada espectacular, pero suficiente para vivir cómodamente. Después de un par de años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia sencilla. Ambos teníamos trabajos que nos gustaban, pero al año de casarnos, ella decidió que quería dejar la fotografía y dedicarse a descubrir su pasión. No me pareció gran cosa en ese momento porque, aunque no éramos millonarios, mis ingresos eran suficientes para cubrir ambos gastos. Lo veía como algo temporal. Creí en ella y en su promesa de que volvería a trabajar en cuanto encontrara lo que realmente quería hacer. Pasaron los meses y, aunque ella seguía sin rumbo, nuestra vida siguió siendo tranquila. Compramos una casa modesta en las afueras de Austin con una hipoteca pequeña. Bueno, yo pensaba que era nuestra casa. Pronto descubriría que las cosas no eran lo que parecían. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron alrededor del 3er año de matrimonio. Ella empezó a salir más seguido, a decir que necesitaba despejarse y encontrar inspiración. Empezó a ir al gimnasio regularmente, lo cual en un principio me pareció bien. Siempre la apoyé, incluso le compré ropa nueva y la animé a cuidar de su salud mental y física. No era raro que llegara tarde a casa, pero yo lo atribuía a su rutina de ejercicios y a salidas con amigas. Pensé que todo estaba bien. Aquí viene lo que me hizo abrir los ojos, un recibo de un hotel que encontré doblado en el bolsillo de su chaqueta. Recuerdo que fue un domingo por la mañana. Ella estaba todavía dormida, y por alguna razón, decidí recoger la ropa que había dejado tirada en el suelo después de salir la noche anterior. Al sacar el recibo, sentí que el mundo se me iba de las manos. El recibo mostraba una habitación en un hotel caro en el centro de la ciudad. La fecha coincidía con una de las noches en las que, según ella, había salido con amigas. No dije nada al principio. No porque no quisiera confrontarla, sino porque sentía que necesitaba estar preparado. Mi naturaleza pragmática tomó el control, necesitaba pruebas, necesitaba respuestas claras antes de perder la cabeza. Así que empecé a observarla de cerca. Me volví como un detective silencioso, prestando atención a cada pequeño detalle. Fue entonces cuando noté su teléfono. Antes lo dejaba por ahí sin preocuparse, pero ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Cuando le pregunté de broma si tenía algo que ocultar, se rió y me llamó paranoico. Pero la semilla ya estaba plantada. Un día, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. No lo pensé mucho y miré la pantalla. El mensaje decía: "Te veo esta noche, hermosa. No puedo esperar". Y el remitente era simplemente, mi estómago se revolvió. Sabía que lo que temía era real. No pude contenerme más. Cuando salió del baño, le mostré el mensaje y le pregunté directamente quién era. Al principio, lo negó todo, diciendo que era un amigo del gimnasio, que no significaba nada, que yo estaba sacando las cosas de contexto. Pero cuando le exigí explicaciones sobre el hotel y sobre sus salidas, todo salió a la luz. Estaba teniendo una aventura con su entrenador del gimnasio. Lo peor de todo no fue solo la traición, sino cómo reaccionó. No mostró ni un poco de remordimiento. En lugar de disculparse o intentar arreglar las cosas, me miró a los ojos y dijo: "Quiero el divorcio". Como si eso no fuera suficiente, continuó: "Y quiero la mitad de todo lo que tenemos. La casa, las cuentas, el auto, todo". Me quedé sin palabras. El descaro y la frialdad con la que lo dijo me dejaron helado. Pero lo que ella no sabía es que la situación no era tan sencilla como ella creía. Verán, mi padre, un hombre que siempre ha tenido un instinto casi profético para proteger lo que importa, me convenció hace años de poner la casa y mis ahorros a su nombre. Me dijo que era una forma de protegerme si alguna vez algo salía mal. Nunca sabes lo que puede pasar en la vida, hijo. Es mejor estar preparado. En ese momento, no pensé mucho en su consejo, pero ahora, más que nunca, estoy agradecido por su sabiduría. Ella pensaba que se llevaría la mitad de todo, pero la realidad era muy distinta. Todo lo que ella creía que me pertenecía, en realidad no era mío. Esa noche después de la pelea, no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando el techo, pensando en cómo mi vida había cambiado por completo en cuestión de hora. La mujer con la que había compartido años de mi vida, con la que había soñado tener una familia, ahora me miraba como si yo fuera el enemigo. Y lo peor era que ni siquiera se sentía culpable.
Al día siguiente, decidí tomar acción. Llamé a mi papá y le conté todo lo que había sucedido. Él no se sorprendió tanto como pensé que lo haría. Mi padre siempre fue un hombre muy práctico y directo. Lo primero que me dijo fue: te lo advertí, hijo. Uno nunca sabe con quién se casa realmente hasta que todo se va al carajo. Me sentí como un idiota por no haber visto las señales antes, pero al mismo tiempo, agradecí haber seguido su consejo de poner mis activos a su nombre. Mi papá, como siempre, estaba tranquilo. Me dijo que no me preocupara, que legalmente la casa, las cuentas y todo lo importante estaba protegido. Sin embargo, me advirtió que debía ser cuidadoso. Las personas desesperadas son impredecibles, me dijo. Durante los días siguientes, ella comenzó a actuar como si no hubiera pasado nada. Seguía en la casa, usando mis cosas, durmiendo en nuestra cama como si yo no supiera de su aventura. Eso fue lo que más me dolió. ¿Cómo podía alguien ser tan frío y calculador? Lo único que me mantenía cuerdo era la idea de que tenía una ventaja. A diferencia de ella, yo sabía cómo funcionaban las cosas en el ámbito legal y financiero, gracias a mi padre y a mi profesión. Fue entonces cuando le sugerí que si realmente quería el divorcio, podíamos resolverlo de manera amistosa y sin abogados. No porque quisiera ser amable, sino porque quería ver hasta dónde llegaría su codicia. Su respuesta fue predecible: quiero la mitad de todo. No voy a dejar esta relación sin lo que me corresponde. Claro que lo dijo con una seguridad que casi me hizo reír. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Aquí está la parte interesante: aunque vivíamos en la casa, yo no era el propietario legal. Sí, pagaba la hipoteca y los gastos, pero todo estaba a nombre de mi padre. El título de propiedad estaba registrado a su nombre desde el principio. Eso significaba que, en términos legales, ella no podía reclamar ni un centavo de la casa. Al día siguiente, me puse en contacto con un abogado que había trabajado con mi familia durante años. Lo primero que hice fue entregarle toda la documentación, el contrato de la casa, los registros bancarios y el acuerdo que había hecho con mi padre. Todo estaba perfectamente en orden. Le expliqué mi situación y le dije que mi prioridad era salir de este divorcio con la menor cantidad de drama posible. Mientras tanto, ella comenzó a mover sus fichas. Empezó a hablar con amigos y familiares sobre el divorcio, pintándome como el malo de la historia. Según ella, yo la había abandonado emocionalmente y no le daba el apoyo que necesitaba para seguir sus sueños. Cuando escuché esto, no pude evitar reírme. ¿Seguir sus sueños? ¿A qué sueños se refería? ¿Salir con su entrenador mientras yo trabajaba para pagar nuestras cuentas? Lo peor vino cuando me di cuenta de que estaba empezando a prepararse legalmente. Encontré una carpeta en su escritorio que contenía información sobre abogados de divorcio en Austin, y entre los papeles había notas escritas a mano sobre nuestros activos. Ella estaba segura de que tenía derecho a la casa y a la mitad de mis ahorros. En lugar de perder la calma, decidí prepararme. Empecé a documentar todo. Guardé mensajes de texto, correos electrónicos y hasta fotos de ella y su entrenador que encontré en sus redes sociales. Sí, sé que es un poco turbio revisar sus cosas, pero cuando alguien está dispuesto a mentirte en la cara, tienes que protegerte. Lo siguiente que hice fue hablar con mi papá nuevamente. Él, con su calma de siempre, me dijo: deja que piense lo que quiera. Al final, la verdad saldrá a la luz. Decidimos no decirle nada todavía. Dejaríamos que ella siguiera creyendo que estaba a punto de obtener una fortuna de este divorcio. Mientras tanto, yo seguía adelante con los preparativos legales. Lo que no esperaba era lo rápido que su actitud cambiaría. Apenas una semana después de la confrontación inicial, empezó a ponerse agresiva. Sus gritos eran constantes. Se pasaba horas acusándome de haberle robado su vida y de no haberla valorado lo suficiente. Empezó a dormir en el cuarto de invitados y evitaba hablar conmigo, salvo para insultarme o lanzar comentarios sarcásticos. Un día, mientras revisaba mi computadora en la sala, se acercó y dijo: ¿sabes qué? Después de que me quede con la casa y todo lo que me corresponde, tú vas a estar solo, trabajando hasta el día que te mueras. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Ya no estaba tratando con la mujer de la que alguna vez me enamoré, estaba tratando con alguien que estaba dispuesta a destruirme si eso significaba que podía salirse con la suya. Pero lo que ella no sabía era que el tablero de juego estaba inclinado a mi favor. Después de ese comentario hiriente donde me predijo una vida de trabajo solitario, algo cambió en mí. Ya no me dolía, ya no sentía tristeza, solo quería acabar con esto de la forma más rápida y limpia posible. Mientras ella pensaba que me había vencido emocionalmente, yo seguía adelante con mi plan. Al día siguiente, llegó a la casa con un aire triunfante, como si estuviera caminando hacia la victoria. Me soltó casualmente que había contratado a un tiburón de abogado en Austin que le había asegurado que sacaría la mitad de todo lo que teníamos, más alimony. No pude evitar soltar una pequeña sonrisa. Qué bueno que lo resolviste tan rápido. Será interesante ver cómo se desarrolla esto, le respondí, lo más neutral posible. Su reacción fue de confusión. No sabía que ya había contratado a mi propio abogado, ni que él y yo ya teníamos todo en orden.
Yo seguía jugando mi papel de hombre desconcertado y derrotado, dejando que ella pensara que tenía todo el poder en sus manos. El día de nuestra primera reunión formal con los abogados llegó. Nos encontramos en la oficina de un mediador. Ella entró con su abogado, un tipo de traje caro con la típica expresión de «soy más inteligente que todos ustedes». Me senté al otro lado de la mesa junto a mi abogado, un hombre mayor, calmado, de mirada sabia y sin mucho que demostrar. La sesión comenzó con lo habitual, discusiones sobre la separación de bienes, preguntas generales, bla, bla, bla. Fue entonces cuando el abogado de ella soltó su primera bomba, creyendo que tenía un as bajo la manga. Nuestra posición es simple. Mi cliente quiere la mitad de la casa, la mitad de las cuentas de ahorro y el vehículo que tienen a su nombre. Mi abogado levantó la ceja, sacó una carpeta amarilla y la deslizó tranquilamente sobre la mesa. Con todo respeto, la casa en cuestión no pertenece a mi cliente. Está registrada legalmente a nombre de su padre desde hace años, como puede ver aquí. El silencio en la sala fue ensordecedor. El abogado de ella hojeó los documentos con rapidez, sus labios apretados. Por primera vez desde que empezó todo esto, vi un atisbo de duda en el rostro de mi exesposa. Parecía como si acabara de recibir un golpe directo en el estómago. «¿Qué es esto?», murmuró, dirigiéndose hacia mí. «Es exactamente lo que parece», respondí con calma. Lo siguiente fue predecible, un intento desesperado de invalidar lo que acababa de ver. Su abogado empezó a preguntar cuándo se había transferido la casa, si había algún tipo de fraude o movimiento ilegal. Mi abogado, con la paciencia de un santo, respondió a todo con pruebas y documentos. La casa estaba registrada a nombre de mi padre desde el momento de la compra. Yo simplemente vivía allí y pagaba los gastos como inquilino de facto. Todos los registros estaban en regla, y no había ni una sola ilegalidad. Mi exesposa se levantó de golpe, claramente furiosa. «Esto no puede ser real, vivimos ahí juntos, he puesto años de mi vida en esa casa». Su abogado intentó calmarla, pero ya era demasiado tarde. Perdió toda la compostura frente a todos, dejando en claro su verdadera naturaleza, una persona acostumbrada a obtener lo que quería sin importar cómo. La mediación fue un desastre para ella. A medida que revisaban las cuentas y demás bienes, quedó claro que yo no tenía mucho que ofrecer. La mayoría de los ahorros estaban en una cuenta conjunta con mi padre, y el auto, aunque estaba a mi nombre, no valía lo suficiente como para ser un premio significativo. Al salir de la reunión, ella me lanzó una mirada asesina. «Eres un mentiroso y un manipulador. Me las vas a pagar». Pero en realidad, todo lo que había hecho era ser prudente. Lo siguiente que pasó fue predecible, ella comenzó a buscar otras formas de atacarme. Como no podía obtener lo que quería legalmente, empezó una campaña de desprestigio en redes sociales y con amigos en común. Me pintó como un abusador financiero, alguien que la había dejado sin nada después de años de sacrificios. En sus publicaciones, decía cosas como: «Ten cuidado con quién te casas. Algunos hombres son expertos en esconder todo para dejarte sin nada». Al principio me preocupó, no voy a mentir. Pero luego recordé lo que me dijo mi abogado. Las personas que gritan más fuerte suelen ser las que más mienten. De todas formas, la verdad siempre sale a la luz. Amigos cercanos comenzaron a distanciarse de ella cuando descubrieron lo de su aventura con el entrenador. Al parecer, su tiburón de abogado tampoco era tan comprensivo una vez que supo que no había dinero que ganar. Un amigo en común me contó que la habían visto en el gimnasio peleando con su entrenador. Al parecer, su gran amor también se estaba desmoronando. Le gritaba que la había dejado sola y que todo esto era su culpa, me dijo el amigo entre risas. Por dentro, no podía evitar sentir una mezcla de lástima y satisfacción. Ella había destruido todo por un capricho, y ahora estaba pagando las consecuencias. Pero esto aún no terminaba. Porque en su desesperación, decidió llevar el caso a juicio, convencida de que podría probar que yo había cometido fraude. No tenía pruebas, no tenía argumentos, pero tenía un ego demasiado grande para aceptar la derrota. Llegó el día del juicio. Para ser honesto, nunca había estado tan nervioso en mi vida, pero intenté mantener la calma. Mi abogado, con esa serenidad que me hacía confiar en él, me dio una última palmada en el hombro antes de entrar en la sala. Recuerda, las emociones no ganan juicios, los hechos sí. Mientras tanto, mi exesposa estaba en el otro extremo de la sala con su abogado, mirándome como si fuera el villano de su historia. Entró con un aire de seguridad que me hizo levantar una ceja, que creía que iba a lograr. Mi abogado me había preparado para cualquier cosa, desde acusaciones falsas hasta intentos desesperados de desenterrar algo inexistente. El juez entró, todos nos pusimos de pie, y entonces comenzó el espectáculo. Su abogado comenzó fuerte, pintando un cuadro melodramático. Ella, una pobre esposa que había sacrificado su carrera para apoyarme, solo para ser traicionada financieramente por un marido calculador. Lo decían con tanta seriedad que casi me convencen, pero entonces llegó el turno de mi exesposa para hablar. Subió al estrado y comenzó su testimonio con lágrimas falsas y una voz temblorosa.
Afirmó que yo la había manipulado durante años, haciéndola creer que éramos un equipo, mientras en secreto desviaba todos nuestros bienes hacia cuentas ocultas y poniéndolos a nombre de mi padre. Hablaba como si fuera una experta en finanzas, mencionando términos legales que claramente no entendía, y por un momento, hasta el juez pareció confundido. Pero aquí fue donde todo comenzó a desmoronarse. Primero, las inconsistencias. Mi abogado se levantó con una carpeta llena de documentos y comenzó a desmontar sus argumentos pieza por pieza. La casa, por ejemplo, estaba legalmente registrada a nombre de mi padre desde el principio de la compra, años antes de que ella y yo nos casáramos. ¿Sabía usted que esta propiedad nunca perteneció a mi cliente? Bueno, no exactamente. Pero, segundo, los ahorros. Mi exesposa afirmó que yo había escondido dinero en cuentas secretas, pero mi abogado presentó todos los registros bancarios, dejando claro que el dinero principal estaba en una cuenta conjunta con mi padre, y el resto apenas alcanzaba para cubrir gastos básicos. ¿Puede explicar, entonces, por qué estas cuentas se abrieron antes de su matrimonio? El silencio en la sala era delicioso. Mi exesposa intentó recomponerse, pero estaba claro que su narrativa no cuadraba. Cuando llegó mi momento, me aseguré de mantener la calma y ser completamente transparente. Le expliqué al juez todo, desde el acuerdo con mi padre hasta la forma en que ella había decidido no trabajar. Dejé claro que nunca la obligué a quedarse en casa, que fue una decisión suya, y que siempre fui transparente sobre nuestras finanzas. Entonces llegó la verdadera bomba, las pruebas de su aventura. Mi abogado presentó los mensajes de texto y fotos que ella misma había subido en sus redes sociales con su entrenador. No fue necesario hacer mucho énfasis, las pruebas hablaban por sí solas. El abogado de mi exesposa trató de objetar, diciendo que su relación personal no era relevante, pero el juez no lo vio así. Al parecer, la infidelidad sí importaba en este contexto porque ella había pintado un cuadro donde yo era el villano y ella, la víctima sufrida. Cuando las fotos y mensajes aparecieron en la pantalla, mi exesposa se puso roja como un tomate. Ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Por un instante, hasta sentí algo de pena por ella. Mi padre fue llamado a testificar, y como siempre, lo hizo con una calma impresionante. Explicó por qué había decidido registrar la casa y las cuentas a su nombre desde el principio. Le di este consejo a mi hijo porque quería protegerlo. Uno nunca sabe lo que la vida puede traer. No se trata de desconfiar de las personas, sino de ser precavido. El juez asintió varias veces durante su testimonio. Era difícil argumentar contra el hecho de que todo se había hecho años antes del matrimonio y de manera completamente legal. El abogado de mi exesposa intentó una última táctica desesperada, insinuó que mi padre y yo habíamos conspirado para ocultar bienes. Pero mi padre, sin perder la compostura, simplemente respondió: todo lo que hemos hecho está documentado. No hay conspiraciones aquí. Después de días de testimonios y argumentos legales, el juez finalmente dio su decisión. La casa seguía siendo de mi padre. No tenía derecho a reclamarla. Las cuentas de ahorro eran intocables. Ella no podía acceder a fondos que nunca le pertenecieron. Lo único que obtuvo fue una cantidad mínima de alimony durante 6 meses, apenas suficiente para cubrir algunos de sus gastos legales. El juez también señaló que su infidelidad y su falta de contribución al hogar habían sido factores importantes en su decisión. Cuando el juez terminó de leer el veredicto, sentí como si un peso enorme hubiera desaparecido de mis hombros. Miré a mi exesposa, esperando alguna reacción, pero solo vi una mezcla de rabia y humillación. Se levantó de su asiento, murmurando cosas que nadie pudo entender, y salió de la sala sin mirar atrás. Fuera del juzgado, mi abogado me estrechó la mano y me dijo: ¿lo hiciste bien? La verdad siempre gana, incluso si toma tiempo. Mis amigos y mi familia me enviaron mensajes de apoyo cuando se enteraron del resultado. Mientras tanto, ella desapareció de nuestras vidas por completo. Escuché rumores de que había intentado apelar, pero sin dinero ni pruebas, su intento no llegó a ninguna parte. Su entrenador del gimnasio también terminó distanciándose de ella. Al parecer, toda la atención negativa había dañado su reputación, y sus clientes comenzaron a abandonarlo. No me alegré de su desgracia, pero no pude evitar pensar que se lo habían buscado. Salí del juzgado con la sensación de haber ganado mucho más que un juicio, había ganado mi libertad. La batalla había sido larga, desgastante, y en muchos momentos, surreal. Pero el veredicto me dejó claro que a veces la justicia hace lo que tiene que hacer, y la verdad, aunque incómoda, siempre tiene el poder de derribar cualquier mentira. En los días que siguieron al juicio, mi vida empezó a cambiar poco a poco. Durante los últimos meses había estado sobreviviendo en modo automático, concentrándome únicamente en proteger mis bienes y demostrar mi inocencia. Pero con el divorcio finalmente resuelto, pude empezar a respirar de nuevo. Por supuesto, mi exesposa no aceptó la derrota con gracia. La última vez que la vi fue justo después del juicio, cuando salió del tribunal hecha una furia. Me contaron amigos en común que intentó hablar con varios de ellos, buscando apoyo y contando versiones aún más retorcidas de la historia.
Para ella, yo seguía siendo el villano que la había arruinado. Sin embargo, la mayoría de las personas ya conocían la verdad. El asunto del entrenador del gimnasio no era un secreto, y cuando las pruebas salieron a la luz en el juicio, su reputación quedó hecha pedazos. Su entrenador, por cierto, la dejó poco después. Al parecer, no quería verse involucrado en el desastre legal que ella había creado. Perdió clientes, perdió su empleo en el gimnasio y desapareció de la escena. Mi ex esposa, mientras tanto, volvió a vivir con sus padres. Su nueva vida nunca llegó, y por lo que supe después, seguía saltando de un trabajo temporal a otro, incapaz de encontrar estabilidad. ¿Fue justicia divina? No lo sé. Pero me di cuenta de algo importante: las personas que construyen su vida sobre mentiras y egoísmo, tarde o temprano, se derrumban. Por mi parte, decidí enfocarme en reconstruir mi vida. Durante el proceso de divorcio, me había dado cuenta de que había sacrificado más que dinero o tiempo, había perdido la capacidad de disfrutar mi día a día. Mi rutina se reducía a trabajar y preocuparme por lo que ella haría a continuación. Pero eso había terminado. Volví a conectar conmigo mismo. Empecé a salir más, a reconectar con viejos amigos y a hacer cosas que me gustaban pero que había abandonado. Descubrí un grupo de senderismo en Austin y comencé a pasar mis fines de semana explorando parques nacionales y rutas que nunca había conocido. Resulta que estar solo en la naturaleza, lejos del caos de la ciudad, fue la terapia que necesitaba. Retomé mis finanzas personales. Mi padre y yo nos sentamos a revisar todos los números después del divorcio. Aunque había sido una batalla difícil, el acuerdo financiero que él me ayudó a estructurar me dejó en una posición sólida. Empecé a ahorrar agresivamente, retomé inversiones y puse todo en orden para asegurarme de que jamás volvería a estar vulnerable en una situación similar. 3. Aprendí a confiar de nuevo, pero con cuidado. No voy a mentir, el divorcio me dejó una herida emocional profunda. Durante un tiempo, la idea de volver a confiar en alguien me parecía imposible. Pero conforme pasaron los meses, me di cuenta de que no podía culpar a todas las personas por los errores de una sola. Empecé a abrirme poco a poco, a conocer gente nueva sin expectativas, simplemente disfrutando del momento. Un año después del juicio, algo interesante sucedió. Me encontré con alguien mientras asistía a un evento organizado por mi empresa. Era una conferencia de ingenieros en Houston, y ahí conocí a una mujer llamada Laura. A diferencia de mi ex, ella era trabajadora, directa y tenía una energía contagiosa. Pasamos horas hablando de nuestras vidas, nuestras metas y hasta de las cosas más tontas, como películas de los 90 y bandas que ninguno de los dos había superado. Lo gracioso es que al principio no estaba buscando nada serio, pero Laura era diferente. Ella entendía el valor del esfuerzo y no tenía miedo de decir las cosas como son. Con el tiempo, empezamos a salir y a compartir más momentos juntos. Lo mejor de todo es que nunca sentí la necesidad de ocultar lo que había vivido. Le conté mi historia desde el principio, como había pasado por uno de los momentos más difíciles de mi vida y lo que aprendí de todo eso. Laura no solo entendió, sino que me admiró por cómo había manejado la situación. Me hizo darme cuenta de que las experiencias difíciles no nos definen, pero sí nos transforman.